Somebody call for an exterminator. ¿Ha llamado alguien a un exterminador? Muy buenas tardes, gente del canal. Son las 2:41 de la tarde, 18 de enero 2024. Un día soleado, un día tranquilo, todo bien. A ver, gente, ¿de qué se trata este video? Así de simple. Busco gente para el gremio. Vamos a promocionar el gremio. El gremio se llama, lo acabo de crear, se llama Blood for Hunt. ¿Qué quiere decir Blood for Hunt? Sangre para cazar. La cacería inicia la Season 22. Uso obligatorio de Discord, actividades en zona negra, zona roja, farmeo, ganqueo, invasiones estáticas, bombeos suicidas, de lunes a viernes, 30 minutos al día mínimo, sin multas, ni cuotas, ni tasas, solo vacaciones. Revisar reglamento de Discord. Entonces vamos a ver todo lo que implica toda esta vaina del gremio, y pertenece a la alianza Skies, ¿no? All Empire, que prácticamente todos son estos mis gremios. Ya, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, acaba de unirse uno. A ver, ¿qué he puesto acá? He puesto aquí para que cualquier persona, ¿ya? Cualquier individuo, cualquiera de ustedes se pueda unir. La fama mínima, eso sí, 3 millones. Le he puesto acá 3, ya que son 3 millones. ¿Por qué 3 millones, Live Empire? Mira, te voy a enseñar para empezar. Antes de entrar de ir a la parte más importante, te voy a explicar acá. Por ejemplo, ¿dónde queda ubicada nuestra base, nuestra isla, nuestra main? Acá, en Lyndhurst. Ya queda en Lyndhurst por ahora, pero podemos rotar. Por mientras va a ser acá. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más debes saber? La isla se llama Last Stand of Lyndhurst. Esta isla ya la había llevado al nivel máximo, ya está a nivel máximo. Todas estas casitas que tú ves acá a nivel 5, cada una de ellas se va a colocar el regear para la próxima season, la season 23. Ya. ¿Qué más tienes acá para poner? A ver, vamos a ver acá. En el banco tienes donaciones, si quieres donar algo, regear ZBZ. Cuidado con colocar piedritas o tronquitos. ¿Qué más acá? A ver, ¿qué es esto? Los trabajadores a veces están caros, o sea, algunos libros. Entonces acá tú colocas acá diarios, tú lo compras directamente. Es algo sencillo que casi todos lo tienen. Ya lo dejo ahí para que tú veas. ¿Qué más hay? A ver, tanto las casitas. Aquí, por ejemplo, van a ser los maceos. Ya. Aquí está el área de los tanques. Van a poner acá juntito los tanques. Aquí van a estar los healers. Ya, mira, acá está Minecrafteo. Aquí los soportes. Y aquí melee, DPS, los DPS rango, ¿no? DPS rango y el DPS melee, ¿no? Ya, acá se ponen junto a sus estatuas. Entonces yo empiezo acá a dar clic, al toque armo la party. O si no, coloco también buscador de party, ¿no? Coloco ahí y ya está. También te puedes unir de esa manera. Entonces, ¿por qué 3 millones de fama, Live Empire? Porque mira, le damos clic a Minecrafteo. Minecrafteo, ¿cuánta fama tiene? Tiene 3.12 millones de fama. Lo que duró hacer ese video, ¿se acuerdan que antes estaba en público? Ahora solamente está para los miembros del canal. Cómo pasar de ser un noob a semi-pro. Digo semi-pro porque es lo básico. Ya. 3 millones de fama. Por eso he puesto ahí 3 millones de fama. Entonces, vamos a ver el Discord. Vamos a empezar a leer respecto al gremio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Ahí está. Este es el Discord. ¿Qué dice acá? Blood for Hunt recluta, a todos les he pasado la voz, aplicación abierta, entras de manera automática, solo buscando el nombre del gremio en el buscador de gremio. Quiqueo o vacaciones en caso alguien pertenezca a la lista negra del Discord o estés bloqueado en el juego. Mira, sí, algo rapidito, está en la lista negra, mano. Ya, lo va a pasar así, tú vas a ver quién no puede entrar aquí. Ya, algunos ya están, algunos ni siquiera ya han perdido sus cuentas. Ahí está la lista negra y ahorita vamos a ver la gente que tengo bloqueada también. Un poco acá, esta es la gente ya. Bueno, esta es la lista negra. ¿Qué más? A ver. Fama mínima 3 millones por ahora. Todo está de acuerdo, vamos, se puede modificar más adelante. Por ahora es así. Leer cómo aplicar, vamos a sacar cómo aplicar, le damos clic y ahí está. Léete toda esta vaina, ¿no? Por ejemplo, si has llegado aquí es porque esta season quieres farmear bien para llegar a plata u oro la siguiente season. Al gremio que cree le dedicaré solamente 30 minutos al día, ni un minuto más, ni un minuto menos. Se extenderá siempre y cuando hayan buenos resultados.
Hay todo un canal entero para el gremio, cosa que ahorita ya mejoró los canales. Ya, antes esta parte de acá ya es antigua. Ya he colocado acá, por ejemplo, aquí Blood for Hand, este privado gremio, solamente yo puedo verlo. Aquí anuncios, actividades, guías, normas, chat del gremio, las killboards, las finanzas, participación, multimedia, sorteo. En la CTA, mando CTA, no mando CTA. Ya, o sea, mandatorio o no mandatorio. El gremio, actividades, farmeo, ganqueo, PvE, ZBZ, bombeos, salón de héroes, reparto de loot. Las builds de gremio, que falta todavía llenar algunas, y los canales de voz. Y también incluso acá hay un canal de Reyer, pero eso aplica solamente para la siguiente season, no aplica para esta season. Entonces vamos a ver las actividades. Por ejemplo, farmeo. ¿Qué dice acá? Tienes que leer también esta vaina. CTA farmeo masivo, PvE Season 22, consideraciones básicas. ¿Qué vamos a hacer farmeando? Dice, en la CTA todos iremos como manada de lobos a consumir todos los recursos de algunos mapas. Todos, con solamente C de farmeo, iremos a mapas tier 7 y tier 8. Como vamos a ser muchos, nadie creo que se atreva a gankearnos. Y como será horario ZBZ para algunos gremios, en lo que ellos están maceando, nosotros ya consumimos todos los recursos de ese mapa, ¿no? O sea, ellos van a ir por castillos, nosotros vamos a limpiar sus mapas. Antes y después de cada CTA de farmeo, miraré quiénes han farmeado según las estadísticas gremiales. Y por lo tanto, deberán eso que farmearon colocar en un cofre que diré al terminar la CTA. Todo esto farmeado va para tu regear de la siguiente season. Tomos y cosas que pueden ser un arma o parte de armadura, que al matar rápido un bicho, eso te lo quedas. Ojo. Esto tiene que leer muy bien, ¿eh? Parece que son iguales algunas normas, pero todas estas actividades son diferentes. Entonces, eso te lo quedas. Eso es para ti solamente. Todos los recursos, así sean 8.3 y 8.4, si es que sale a ser un 8.4, eso para el gremio. Aparte de este futuro beneficio, podrás obtener specs que necesitas en esta CTA de farmeo. ¿Qué más? Te quieren gankear todos, ayudar, pero si el enemigo es más fuerte y es más que nosotros y se ve muy difícil ayudarte, te sacrificarás para salvar a tus aliados y serás recordado en el salón de los héroes. ¿Ya? Los suicidios masivos serán contra un gremio que esté peleando contra otro gremio. En CTA farmeo no. Por ello, tu build para farmeo debe ser barata, tus herramientas a tu propio criterio. Recuerda, para ninguna actividad hay regear, solo son 30 minutos que hay que aprovechar bien. Revisa la build de farmeo, o tengo que luego modificar o colocar ciertas cositas en build de farmeo. Ganqueo, CTA ganqueo masivo PvP, Season 22, consideraciones básicas. Las calls que daré para ganqueo serán únicas. Vas a aprender muy bien lo que es posicionamiento de ganqueo. Si sale un nodo en CTA ganqueo, te quedas con los recursos porque es ganqueo. Todas las armas y armaduras van para el gremio. Esta mecánica es contraria a la CTA farmeo. Si gankeamos algo muy caro, me vas a dar o aceptar comerciar lo más pronto posible. Para ganqueo, todos de manera obligatoria tienen que poder usar micrófono. Si ven un potencial enemigo, debes tirar ping en el mapa. Te recomiendo que configures ping con la letra tab que está al lado de la letra Q en lugar de la letra P, ¿no? Te quieren gankear, todos ayudar, pero si el enemigo es más fuerte y es más que nosotros y sería muy difícil ayudarte, nuevamente esta vez estoy repitiendo, te sacrificarás para salvar a tus aliados y serás recordado en el salón de los héroes. Los suicidios masivos serán contra un gremio que esté peleando contra otro gremio. Nuevamente estoy acá, vamos a ver luego la parte de bombeo. Por ello, tu build para ganqueo debe ser barata, tus herramientas a tu propio criterio. Si quieres las llevas, si no, no, pero recuerda que esto es ganqueo. Ya, ganqueo masivo. PvE. CTA PvP invasión masiva estáticas, limpia de DGs grupales y son 22 consideraciones básicas. Todos entraremos en una estática, mataremos a todos los bichos y mobs. La fama será para ti. Todo lo que se lootee dentro de cada estática o DG grupal será para el gremio. Si en el camino gankeamos a alguien y es caro lo que se ha gankeado, eso se reparte entre los que participaron en esa kill. Quien hizo la kill se encargará de manera obligatoria de repartir el loot reparto, ¿ya? El que hace la kill va a repartir, ojo ahí, ¿ah? Si te matan es tu responsabilidad. Te quieren gankear, todos ayudar, pero si el enemigo es más fuerte y son más que nosotros y se ve muy difícil ayudarte, te sacrificarás para salvar a tus aliados y serás recordado en el salón de los héroes nuevamente. Los suicidios masivos serán contra un gremio que esté peleando contra otro gremio. En CTA PvE no, ¿ya? Recuerda, para ninguna actividad hay reyes, son 30 minutos que hay que aprovechar bien. Revisa las build PvE, también ahí te coloco, ¿no? ZBZ masiva PvP Season 22, ¿ya?
Consideraciones básicas: aquí aprenderás a perder el miedo de morir en un mapa de zona negra o zona roja. Aprenderás maneras de posicionamiento. Lo más importante en esta CTA es seguir la corona del Caller. En plena batalla no se lootea. Mucho cuidado con lootear mientras estamos peleando. Solamente se lootea cuando el enemigo está diezmado y huyendo de nosotros, y se lootea rápido. El loot va para el gremio Regear de la Season 23. Equipo mínimo tier 6 o equivalente, más caballo T5 o superior, más comida T8 o T7. Sobrecarga a tu criterio, no es obligatorio la sobrecarga. Obtendrás fama PvP y experiencia de combate. ¿Te quieren gankear? La misma mecánica que lo anterior, ¿no? Bombeos ahora, ¿qué dice? CTA bombeo suicida masivo PvP Season 22. Consideraciones básicas. Esta quizás será la CTA más loca que vamos a hacer. Dice, esta CTA, esta actividad es la más difícil de todas, pero la más divertida. Nos estamparemos contra un gremio que esté peleando contra otro gremio. Ojo, si no está peleando contra otro gremio, preferiblemente no, pero si se puede hacer, lo hacemos, si no, no. Como kamikazes intentaremos todo con nuestro humilde set tier 6, equivalente a matar a un 8-3 o un 8-4, a un stopper o a un healer, a cualquier rezagado. Vamos a ver acá, rezagado del enemigo. Dos tipos de bombeos, ojo acá, mucho ojo aquí: el suicidio y el escape. Para el escape debes tener de manera obligatoria tu bota de minero tier 4 desbloqueada, ¿ya? La bota de minero tier 4 la desbloqueas en un par de horas farmeando minerales en zona segura. ¿Te quieren gankear? Todos vamos a ayudarte ya. Lo mismo que dije siempre, los suicidios masivos serán contra un gremio que esté peleando contra otro gremio. Y esto es muy importante, vamos a hacer esta vaina. ¿Por qué? Contra un gremio que está peleando contra otro gremio. Es entrar, hacer el daño, matar a un 8-4, un 8-3, no sé, lo que se pueda matar, y vaquear, si es que es de tipo escape. Si es tipo suicidio, entramos con todo, nos metemos y reventamos todo como sea. Ya, la cosa, quiero buenos clips, quiero buenos videos. Como vamos a hacer bastantes, eso va a salir bien. Ya, yo creo que sí. Y revisa la build de bomba. Aquí está el salón de los héroes. Bueno, aquí está el loot reparto, el que va a tener que repartir, que es el kill. ¿Qué más que quería enseñarte de aquí? Normas del gremio, ¿no? Revisa las normas que están un poquito más arriba, ¿no? ¿Qué más? A ver, esta parte de aquí arriba. Dice, acabo de crear un nuevo gremio. El reclutamiento empezará este 18 de enero. Esta Season 22 haré hasta lo imposible para que llegue el gremio a 300, ¿no? O sea, tú puedes entrar así de manera automática. Busca solamente el gremio, cumples con los 3 millones de fama, entras. Ya. Aquí están las actividades: el ganqueo masivo, farmeo masivo, bombeo masivo, invasión estáticas de gems masivas, hasta ZBZ. A ver, los horarios: entre 21 y 03 UTC. Si entre las 21 y 03 UTC sale quizás un evento de bandidos, sería eso. Farmeo o actividad ZBZ. Ya, tier 6 suficiente, mano, ¿eh? Hay gente que con tier 6 capea muy buen IP. Vas a tener que subir poco a poco. ¿Qué otras cosas más te he estado dando en consideración? Déjame ver, tu reyera está ahí. Esto lo empiezas a leer, ¿ya? ¿Qué más? A ver, otra cosa muy importante: cero multa, cero cuota, cero tasa. Si has entrado al gremio es porque quieres participar. Eso sí, como leían al inicio, vacaciones, ¿no? Por ejemplo, te estoy diciendo una vez, no entras. Estás en la party, pero no estás en el Discord, no escuchas, no puedes hablar, porque te voy a pedir que hables, sobre todo para algunas CTAs de ganqueo, requiero sí o sí que hables. Entonces, amiguito, olvídate, mejor ni postules. Ya tienes que hablar, ya tienes que hablar. ¿Qué más? Otra consideración, que vamos a leer las consideraciones. Que una vez que estés verificado en el Discord, entras en cómo aplicar, ¿no? Y aquí está, te voy leyendo, aquí está. Consideraciones para esta Season 22, apartado 1. Tú te pagas o crafteas tu propio Regear tier 6 o equivalente 4.2, 5.1 más caballo tier 5, gente. Este equipo, este set te lo sacas que en farmeo, media hora de farmeo nada más, 350k, 400k, lo que cueste tu equipo. ¿Qué más? Es decir, si entras al gremio estarás dispuesto a perder máximo 350k al día por build. Ya debería costarse 350k por lo menos. No tienes silver, puedes venir a las actividades un día sí, un día no. Farmeando bien o crafteando cosas en un par de horas, lo mínimo que puedes sacar es 1.5 millones de silver a tu criterio, el cómo farmeas. Todos deben poder usar una bota de minero, sube la rama T4 y listo. Habrá una media hora de maseo entre las 21 UTC y las 3 UTC, por ejemplo. Posteo, 2 UTC maseo, a las 01:55 UTC ya debes estar buscando la Party Finder y uniéndote al grupo o tiras X en el chat de gremio. O en la isla también deberías estar. Entonces, si el maseo fue a las 2 UTC, a las 2:30 UTC la actividad habrá acabado. Si se extiende, te puedes quedar. Si no, puedes apretar R, no hay ningún problema. Aún así, yo estaré tomando nota de cada uno de sus
actos, tengo memoria muy selectiva. Las 4 actividades principales rotativas son bombeo masivo, farmeo masivo, hackeo masivo, invasión estática masiva. Todo esto en zona roja o zona negra será una locura, ¿no? Pongo ahí, valdrá la pena, 30 minutos. En el bombeo masivo, tipo suicida o tipo escape, planeo joderle la fiesta a algún gremio top matándoles uno que otro de sus healers o stoppers. Así la gente poco a poco con estas 4 actividades ganará experiencia. ¿Te imaginas que logremos matar a un huevón que está llevando a un mamut de comando o un lagarto de 40 millones de silver, amiguito? Ojo acá. Quiero que pierdas el miedo, por eso tu set mínimo tier 6 plano. Si vas más, sale de tu bolsillo, pero recomiendo que no lo hagas, compleméntate con la gente, o sea, todos tier 6. ¿Ya? No hay taxes, ni cuotas, ni multas, las actividades ni siquiera son mandatorias. Acá te pongo no mandatorias, pero al final te voy a poner ahí, bueno, tengo que modificarlo también, ¿no? Pero ojo, no te sorprendas que el sábado o domingo de la nada te quique, si es que no has participado en alguna actividad. O sea, tienes que participar, ¿estás conectado? Puedes ir, no puedes ir, pero no te sorprendas que te quique el sábado o domingo, eso sí, muy importante. Yo no respondo ni un mensaje privado, ya que eso lo tengo desactivado. Consideraciones, el apartado 2. No hay alianza con nadie, todo rojo se extermina. No hay ni habrá ni un solo HO esta season. Los maceos serán al inicio en la ciudad de Lyndhurst o la isla del gremio. El maceo y armado de parties durará solo 5 minutos, será muy rápido. Más de 30 minutos de actividad igual 35 minutos. Con los que estén en la party o así yo vaya solo, salimos a la hora del maceo. Si es 21 UTC, salimos a estas horas. 20:55 UTC o antes ya debes estar en la isla con el set correspondiente a la actividad. Si es a las 21 UTC. 20:55, 5 minutos antes tienes que estar ahí. Ve banqueando en el portal de Lyndhurst, debes tener acceso a ese portal. Estás en Thetford, debes cambiar al portal de Lyndhurst. Agarras tu caballito o buscas portal, cruzas los 30 mapas. Vamos a rotar muy probablemente algunos portales donde haya más pelea entre las 21 y 03 UTC. No puedes entre las 21 y 3 UTC, no entres al gremio, por favor. Esto es por ahora. Ya, por ahora va a ser 21 3 UTC. Podría ser, si es que hay más gente, 2 horarios, uno más temprano, que sería entre las 16 y las 18 UTC, 16 y 18, ya va. Por ahora va a ser 21 3 UTC, ¿ya? Idioma de habla y calz español. Si empieza a haber más gente en inglés, caleo en inglés, no hay problema. Si estás en party, no estás en el Discord, mejor ni entres a la party y de manera tranquila te sales del gremio. Deja ver esto, sí, también podríamos un poquito más flexible. Vamos a ver esta vaina. De preferencia, gente mayor, esto es muy importante, gente mayor de 18 años. Si eres menor de 18 años y sigues muy bien las calls, te quedas. Puede haber alguien menor de 18 que sigue mejor las calls de alguien mayor a 18, sí, a veces pasa. Como no hay ni un tipo de multa o sanción por el momento, simplemente podría darte vacaciones. En 2 o 3 días, si deseas, vuelves a unirte, no hay problema. Nada personal, pero ojo. Si rompes una sola regla de normas generales, cagaste, amiguito, que te digo, ¿no? Tienes que leer normas generales, aplicar gremio. Ya, ahí está. Dice, si alguien se ha creado un PJ con un nick impronunciable, ofensivo, complicado, como por ejemplo así, mira, los palitos, o así, mira, o este de acá, mira que no puedo ni pronunciarlo, o este de acá, por ejemplo, mírale este de aquí, te vuelves a crear un nuevo personaje y empiezas desde cero. Si hay algo que agregar, quitar o corregir, lo haré más adelante, ¿ya? Entonces, básicamente esto. Ya creo que quedaron las cosas claras, esto es lo que vamos a hacer, la gente se puede unir de manera automática, colócase como me uno, por aquí, buscar gremio, escribes acá, Blood for Hunt, ¿ya? Entonces la gente, si es que crece el gremio más, debe tener más gente, ¿no? Porque eso depende gracias a ti, si es que quieres que crezca el gremio. Aquí está todo para macear, toda la vaina. Entonces cuando estemos, por ejemplo, te digo aquí, ¿no? Estamos acá y pelea, ¿no? Alianzas, por ejemplo, pongo este mapa, ¿no? O por ejemplo, no sé, este mapa de aquí o este mapa de acá. La gente no va a ver, no va a decir, por ahí está el gremio tal, está entrando con todo, todo este equipo tier es increíble. Lo que quizás ni siquiera se han dado cuenta que vamos en modo suicidio. Entonces nosotros así sin miedo a morir, vamos a entrar contra cualquier gremio. Encima de ellos activamos todo el maldito daño y matemos por lo menos 1, 2, 3. Ya, no importa si nos morimos todos, no importa, vamos a hacer esa vaina. Ya, lo único feo va a ser la cola de mapa, por eso vamos a intentar buscar peleas rápido. Ya, vamos a buscar peleas así buenas. Entonces, por lo pronto vamos a salir de Lin y vamos a mecharnos, quizás por aquí sea la pelea, ¿no? Por aquí, o quizás algunos de estos castillos, algunos de estos territorios, va a ser una locura por ahora. Por ahora va a ser así. Y entonces ingresa al gremio, únete, ya sabes, ya tú te pagas tu reír, no me digas que es difícil craftearte, ya, porque es muy fácil, empieza crafteando, amiguito. Para eso está en este canal, ¿no? De Live Empire Games, que por lo pronto se llama así.
Hay guías, hay guías y cosas aún. Las guías están en público para que tú puedas craftear de tus cositas, ¿no? Llegar nivel 30 de toda esta vaina y ya, te crafteas todo y vienes acá y empezamos a hacer las actividades, ¿ya? Conforme haya más gente, perfecto, va a ser mucho mejor. Por otro lado, también Limhurst macear en zona roja, evento de bandido, quizás, y luego tener otro tipo, hacemos otro tipo de cosas, lo vamos a ver más tarde. Cualquier información te la dejo acá y eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Recuerda, te lo dijo Live Empire. Chao.